Bien, señores, el Banco Central nos informa regocijado que el índice mensual de la actividad económica en el mes de noviembre tuvo una expansión interanual de 4,2%, superior al 3,6% de octubre y 3,1% del mes de septiembre. Si vemos, hay una curva ascendente, septiembre, octubre, noviembre, 3,1, 3,6, 4,2. Eso fruto, por supuesto, de la inyección de recursos que ha hecho el Banco Central, casi 160,000 millones en facilidades de liquidez ampliada, más lo del encaje legal. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces es obvio que si se le da más recursos a la economía y si se baja la tasa, que se ha bajado en alrededor de 1,5%, 150 puntos básicos, eso es una política expansiva de flexibilización del crédito y eso hace que el sector productivo crezca más. En general, dice el banco que eso vendríamos cerrando alrededor de los 2,5 que está prometido. Teníamos 1,9, pero hay una opinión de la CRES, del Centro Regional de Políticas Estratégicas Económicas Sostenibles, que también la vamos a conocer, que dice que para que cerremos con 2,5 tendríamos que haber crecido en noviembre y en diciembre en 6,5% cada uno, promedio. Y en realidad hemos crecido en noviembre 4,2 según informe el banco. Agropecuaria creció en 3,8. Hoteles, bares y restaurantes sigue siendo la reina de la corona con 10,5, la joya de la corona. 10,5, servicios financieros 7,4, construcción 5,8, un cierto dinamismo. Donde el banco mete un zapato, un pie en los dos zapatos, es donde dice que todo eso, la construcción y el aspecto de otros sectores, es que el mayor ritmo de ejecución del gasto de capital público con respecto a igual periodo del año anterior, eso no es verdad. ¿Qué veíamos a la semana pasada aquí? Que al 8 de diciembre, teníamos una ejecución del gasto de capital de un 69%. ¿Se acuerdan? Que faltaban por ejecutar como 49,000 millones de pesos, que para gastarlos del 8 al 31, en esos 23 días, teníamos que ejecutar promedio diario 2.500 millones de pesos. 2.500 millones de pesos diarios, cuando durante 300, casi 60, 40, 50 días, durante todo el año, el promedio de ejecución diario ha sido de 417 millones por día. Tendríamos que haberlo sextuplicado, 6 veces más. No es posible. El banco viene y presenta de que esto refleja un mayor ritmo de ejecución del gasto de capital. ¿Cuál mayor ritmo de ejecución de gasto de capital? Falso. Pero dice que obviamente eso, el crecimiento de ese 4,2 se debe a la facilidad, 159,000 millones a un 9%. Esas son las liquidades, facilidades de liquidez ampliada. 159,000 millones de pesos que ha inyectado el banco y obviamente con la reducción de las tasas. Entonces, el esquema ha sido que el promedio, crecimiento interanual, crecimos 2 en agosto, 3,1 en septiembre, 3,6 en octubre y 4,2 en noviembre. Y si creciéramos 5, digamos, en diciembre, sería bien, pero no vamos a llegar a los 2,5. Pero bien, el dato que quería resaltar es ese donde el banco mete la parte de que el mayor gasto de capital del sector público, cuando eso no ha sido verdad. No ha sido verdad. Dice él, el banco, que entonces el índice mensual de la actividad económica en términos acumulados exhibió una variación promedio interanual de 2,1 de enero a noviembre, 2,1. Si ustedes se fijan, en noviembre el crecimiento solamente de octubre, por ejemplo, fue de, entonces el acumulado era de 1,9. Fíjense cómo de 1,9 con un crecimiento de 4,2, bastante robusto, solamente crecimos 2 décimas, de 1,9 a 2,1, el acumulado, porque como ya vimos ahorita, 3,1, 3,6, 4,2 es el crecimiento mensual del índice de la actividad económica, que está muy bien y es fruto de esas inversiones esas facilidades que se han dado en cuanto a los recursos.
Lo que le decía ahorita de los visitantes y los turistas, los 10 millones que un periódico titulaba visitante, otro ponía turista, yo le decía, vamos entonces a ver cómo lo ve el Banco Central. Dice, el desempeño que creció 10.5, sector hoteles y restaurantes. El desempeño del valor agregado real, o sea, el producto de la actividad hoteles, bares y restaurantes, estuvo impulsado principalmente, y estoy leyendo, por la llegada de pasajeros por vía aérea, la cual alcanzó la cifra sin precedentes de 7.1 millones de turistas de enero a noviembre. Ve, 7.1 millones de turistas, no 10 millones de turistas, 7.1. Entonces, claro, si tú le sumas los 1.9 millones de cruceristas que han venido al país, por allí, por aquí, por allá, por La Romana, por San Pedro, por aquí, por Puerto Plata, por Samaná, entonces, pero esos son cruceristas, que esos cruceristas anclan ahí en Cayo Levantado, le tienen ahí unas carpas, comen ahí, se bañan, vuelven y cogen y se van, entonces esos no son realmente como se conoce como turistas. Pero está bien, 7.1 es una gran cantidad. Entonces, visitantes de manera global son 10 millones, eso está bien. Entonces, fíjense, el crecimiento económico está bastante adecuado. Miren cómo va subiendo la curva. Ahora, ¿a costa de qué? De haber inyectado 159 mil millones de pesos. Después que ya habíamos tenido una política restrictiva de recoger dinero y de elevar la tasa de interés. Entonces, ¿qué hicimos? Inyectamos recursos a la economía y bajamos la tasa de interés. Facilitamos el crédito para que el sector productivo pudiera hacer, ¿verdad? Y hoteles o bares y restaurantes que no tienen nada que ver con ese dinero que inyectamos, porque eso viene de fuera, nos dio ese gran crecimiento, pero está bien. Pero fíjense qué es lo que sucede. Para controlar la inflación, el Banco Central, los bancos centrales suben la tasa de interés, encarecen el crédito para que baje la demanda. Cuando inyectamos entonces recursos, lo que estamos haciendo es una política expansiva y flexibilizamos el crédito, bajando los tipos de interés, la demanda se acelera porque queremos que crezca el producto. Yo digo, el Banco Central está haciendo las dos cosas, jugando a la política monetaria y queriendo solventar los problemas de la política fiscal. Y aunque escribió que aumentó el gasto oficial, no es verdad, porque lo vimos, ya yo les comenté ahorita, y lo analizamos los números. No hay verdad, tendría que ser, en estos 23 días tenía que haber sextuplicado para cumplir con lo que él mismo estableció, que es bajo, por cierto. Entonces, cuando flexibilizas, ya tuvimos que llegamos a 4% la inflación. Yo decía, el Fondo Monetario dijo que vamos a cerrar en 4.9, el banco dijo no, en 4 más o menos 1, que es lo mismo. Pero el banco siempre se pone como chivo cuando dan esos datos. Pero bien, logramos la inflación y el banco ha inyectado estos recursos. Ahora, en economía hay un término que se usa que dice no hay almuerzo gratis. No hay almuerzo gratis. Hasta una china, una manzana, cuando tú la cortas y la pones al aire, se oxida. Entra en interrelación con el ambiente, el oxígeno. Entonces, todo tiene sus consecuencias. Cuando ese dinero se inyecta, entonces, ¿qué te pasa? O sube la inflación o te sube la tasa de interés, se te deprecia la moneda. Y hemos visto cómo el peso dominicano ahora mismo está a 58 por 1, sales a buscarlo y no encuentras. Entonces, eso ha sido una de las consecuencias. Y que cuando tú bajas la tasa de interés y los Estados Unidos no han bajado la de ellos, hay un gap, hay una brecha que hace que si yo tengo inversiones de corto plazo, me las lleve de aquí para allá porque allá me están pagando casi lo mismo y menos riesgo. Y como ya en otras ocasiones les he dicho, hay una correlación entre el riesgo y la rentabilidad. A mayor riesgo tiene que haber una mayor rentabilidad. Esa es la correlación, se llama la curva deficiente de la inversión. Entonces, bien, ayer el Banco Central, ante estas presiones inflacionarias, devaluatorias, decidió inyectar 200 millones de pesos de dólares al mercado cambiario a través de los bancos múltiples, con el objetivo de propiciar condiciones adecuadas de liquidez en moneda extranjera, o sea que ha habido poca liquidez, por eso está subiendo el dólar. Mientras más demanda sin oferta, obviamente la ley de la oferta y la demanda.
Entonces, los bancos con sus recursos propios, como del Banco Central, apoyarán por igual para esto. Y obviamente el gobierno, el Banco Central tiene 15.300 millones de reservas, que eso es un 12.7% del producto. Ahora, ¿a dónde es que quiero llegar con esto? El peso en promedio está a 56.99, pero si tú lo vas a comprar, no lo consigues a menos de 58,8 en el mercado spot. Se espera que cerremos en promedio en 56.60, pero puntual ahora mismo, sales a buscar dólares, está a 58. Con estos 200 millones de dólares, el banco espera atenuar esas presiones devaluatorias. Ahora, fíjense ustedes que el banco había inyectado 159.000 millones de pesos y la economía creció en 4.2. Cuando inyecta estos 200 millones de dólares al 60 por 1, para redondearlo, esos son 12.000 millones de pesos. Cuando él venda esos 200 millones de dólares, va a recoger 12.000 millones de pesos. 12.000 millones de pesos es casi un 10% de los 159.000 que fueron inyectados. ¿Ven ustedes cómo es la cosa? Que cuando flojo allí, se me aprieta por allí. Cuando aprieto por aquí, se me afloja por allí. Entonces, por eso es que cada cual tiene que jugar su parte. Y el banco tiene que jugar su parte monetaria y el gobierno su parte fiscal. El banco no puede jugar ambas cosas, querer disparar el crecimiento económico, controlar la inflación y tener el tipo de cambio anclado también. Fíjense cómo son contradictorios una cosa con la otra. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Economía y Mercado. Venimos en breve con más.